Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos, queridas alumnas? En el día de hoy estamos desarrollando nuestra última unidad, la unidad 8. Mientras aguardamos a los alumnos que vayan ingresando a esta clase, les informo que para los alumnos de la carrera de Administración de Empresas tenemos el tercer parcial, que sería el recuperatorio de hoy en 7 días, que sería fecha 27 de julio. Entonces, aquellos alumnos que no hayan tenido la oportunidad de dar sus exámenes, tanto el primero o el segundo, tienen la posibilidad de recuperarlo en el tercer parcial. Aguardamos se vayan iniciando los alumnos para poder realizar el desarrollo de la unidad 8. La materia de economía en este semestre desarrollamos 8 unidades que corresponden a lo que debemos de ir aprendiendo conceptualmente en la introducción de la materia. Entonces, en la fecha de hoy estamos culminando este primer semestre. Espero que hayan aprendido bastante de economía, ya que estos conceptos los vamos utilizando cotidianamente, lo escuchamos y con esta materia espero que se hayan familiarizado mucho más con los conceptos dados. Seguimos aguardando un rato más y ya iniciamos el desarrollo de esta unidad. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida alumna Lucina? Bienvenida a la clase. Bueno, en la clase del día de hoy, como estaba mencionando, desarrollaremos la última unidad correspondiente a la materia economía en este primer semestre. La unidad 8 es estrategias del desarrollo económico. Vamos viendo, continuando ya con nuestros conceptos que ya hemos dado en un principio sobre crecimiento económico, ¿verdad? Hemos visto que la definición de crecimiento económico corresponde al aumento del valor de los bienes
y servicios finales, ¿verdad? O el valor de la renta que son producidos por una economía en un periodo determinado de tiempo y generalmente suele ser de un año, ¿verdad? Y normalmente este crecimiento económico se encuentra enfocado en un país o en una región como tal, ¿verdad? El crecimiento económico es definido como la capacidad de una economía de aumentar el nivel de producción de sus bienes y servicios, ¿verdad? O simplemente un incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador. El crecimiento económico también podemos decir, ¿verdad?, que eh, puede ocurrir por un aumento en los factores de producción, ya sea tierra, capital y trabajo, y también puede producirse por un aumento en la productividad de los factores utilizados. Mientras que el crecimiento económico corresponde a un incremento en el nivel de renta de la productividad real de un país, ¿verdad? Vamos a ver que el desarrollo económico corresponde más bien a un concepto que es normativo, ¿verdad? En la fecha de hoy vamos a fijarnos en las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, tenemos que el crecimiento económico, ¿verdad?, corresponde a un aumento del valor de los bienes y servicios finales que son producidos en una economía y el crecimiento económico es medido por medio de porcentajes de aumento del Producto Interno Bruto y como lo hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Nos muestra cómo evoluciona la economía en un periodo determinado. Eh, También vimos nosotros que el crecimiento económico de repente tiene también unas fluctuaciones, ¿verdad? El crecimiento económico entonces es definido como la capacidad de una economía para producir cada vez más bienes y servicios. Y aquí tenemos un gráfico que nosotros nos familiarizamos bastante con ello porque hemos dado también el concepto de lo que es frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Crecimiento económico podemos decir que se puede también expresar como una expansión de las posibilidades de producción de la economía, es decir, que la economía puede producir más de todo, más de bienes y servicios. eh, Vemos eso en una expansión de su frontera de posibilidades de producción. En este caso se desplaza hacia afuera, ¿verdad? Eh, y tras este crecimiento o aumento de la economía se puede producir más de todo. Aquí en este gráfico vemos una primera frontera de posibilidades de producción, que denominamos, ¿verdad?, eh, frontera de posibilidades de producción original, y con el crecimiento económico podemos tener una expansión de la frontera de posibilidades de producción a una nueva frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de poder adquirir más de bienes y servicios, ¿verdad? En la primera frontera de posibilidades de producción, en este gráfico podemos ver en el punto A, lo máximo que la economía puede producir en ese punto es de 15 unidades de producto, ¿verdad? Producto X y 25, perdón, producto Y 15 y 25 unidades de producto X. Sin embargo, con una expansión de la frontera de posibilidades de producción, podemos llegar a adquirir 20 unidades del producto y 30 unidades del producto X. Entonces, cuando exista un crecimiento económico, podemos adquirir mayores bienes y servicios, ¿verdad? Entonces decimos que el crecimiento económico es la capacidad de una economía
para poder producir cada vez más bienes y servicios. Después tenemos la definición de lo que sería desarrollo económico. ¿Qué es el desarrollo económico? Y bueno, el desarrollo económico es un poco más amplio que el crecimiento económico, porque el crecimiento económico es medido directamente por la capacidad de adquirir más bienes y servicios, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo económico es la capacidad de un país o región para crear riqueza con la finalidad de promover o mantener el bienestar económico y social de sus habitantes, ¿verdad? Y frecuentemente, ¿verdad? Se suele asociar de manera errónea que una alta tasa de crecimiento económico, ¿verdad? También conlleva un alto nivel de desarrollo económico. Sin embargo, en economías donde tienen modelos de Estado que son inestables o que cuentan con una fuerte debilidad institucional, ¿verdad? Las altas tasas de crecimiento económico no corresponden, ¿verdad? Con niveles aceptables o altas tasas de desarrollo, ¿verdad? Entonces, es importante también diferenciar el crecimiento económico de lo que es el desarrollo económico, ¿verdad? El objetivo principal del desarrollo económico se centra en generar un mayor bienestar en la población, usando como medio de dinamización de la economía local y las variables macroeconómicas, ¿verdad? El desarrollo económico, como les dije, no solamente se centra en el crecimiento económico, sino más bien en un crecimiento económico sostenible. Esto se ve desde tres puntos de vista, que sería el económico, el social y el medioambiental, ¿verdad? Eh, en lo que se refiere a desarrollo económico, ¿verdad? Eh, Se mide a través de repente del índice del desarrollo humano, eh, o de repente también ya un índice que nos muestra eh, cuánto sería la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización de los adultos y otros indicadores que están relacionados más con la prosperidad económica y la calidad de vida que se tiene en un determinado país, ¿verdad? Entonces, por eso es importante definir y diferenciar lo que sería desarrollo económico y crecimiento económico, que si van de la mano, ¿verdad? No necesariamente un crecimiento económico conlleva en el corto plazo a un desarrollo económico, en un corto o mediano plazo. Aquí en esta gráfica podemos ver, ¿verdad? Las diferencias que existen entre crecimiento económico y desarrollo económico. Vemos que en crecimiento económico, ¿verdad? Está medida por la cantidad de bienes y servicios que son producidos por un país en un tiempo determinado. Y el desarrollo económico está medida en la mejora del nivel de vida de la población de un país. Esto ya quiere decir, ¿verdad?, que se mide aparte de la mayor cantidad de bienes y servicios que se producen en un país, también un mayor nivel de vida que puede estar medido por mayor acceso a la educación, a la salud, ¿verdad? El crecimiento económico se mide a través del incremento del Producto Interno Bruto en el transcurso de un año. Habíamos dicho nosotros, ¿verdad?, que se observa la variación del Producto Interno Bruto de un año tras otro, y si existe un aumento de la productividad del Producto Interno Bruto de un país, estamos hablando de un crecimiento económico. Sin embargo, desarrollo económico, ¿verdad? Entre los indicadores que se miden está la tasa de desempleo, la cobertura de la salud, si la población tiene acceso a vivienda digna, educación de calidad y otros indicadores que van más, ¿verdad?, por lo moral
y el bienestar de la población. Crecimiento económico, uno de los objetivos del crecimiento económico es evaluar las estrategias de las políticas económicas. Sin embargo, en desarrollo económico, ¿verdad? Uno de sus objetivos es elevar la calidad de vida de la población. Estas son, digamos, que las diferencias que existen entre crecimiento económico y desarrollo económico. Crecimiento económico también, ¿verdad? Resulta de suma importancia las exportaciones, las ventas y los demás activos. Y en el desarrollo económico resulta de las inversiones en proyectos de bienestar común, como por ejemplo mejora en la infraestructura, en la creación de colegios, de caminos, ¿verdad? Una inversión más enfocada al bienestar común de la población. El desarrollo económico, ¿verdad? Mide la dimensión cuantitativa, ¿verdad? Eh, porque implica este desarrollo un aumento cuantitativo de los flujos, tanto del producto, la renta y el gasto por habitante. Y la dimensión relativa sería la medición del desarrollo de un país que tiene en cuenta su población y el nivel alcanzado por otros países. Entonces, el desarrollo económico puede definirse como un crecimiento sostenible que traspasa el corto y el mediano plazo, sino se enfoca ya en un largo plazo. Y en el largo plazo no puede haber un crecimiento económico sin desarrollo económico, ¿verdad? Ya que la población en general, la economía en general, debe de tener una mejora en la calidad de vida para poder también dar resultados positivos al crecimiento económico, ¿verdad? Continuamos. Para que ocurra un desarrollo económico es necesario el crecimiento económico. O sea que para que ocurra un desarrollo económico necesariamente debe haber un crecimiento económico. Pero no porque haya un crecimiento económico va a haber un desarrollo económico, ¿verdad? Porque en el corto plazo se puede de repente medir o aumentar el Producto Interno Bruto, pero si no se invierte en mayor educación, mayor salud, puede no verse reflejado esto en un mayor bienestar de la población, entonces no existe en el corto plazo un desarrollo económico, ¿verdad? Entonces decimos que el crecimiento económico significa el aumento de la producción que registra un país a través del tiempo. Y el desarrollo económico estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo de tiempo y incorpora las transformaciones que en ese horizonte ocurren. Por ejemplo, si se transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía y las pautas de distribución del producto. Por eso es que decimos que en el largo plazo el crecimiento implica, ¿verdad?, al desarrollo, ya que ocurren transformaciones en el sistema y en un periodo largo de tiempo no puede haber crecimiento sin desarrollo. Continuamos. Vemos también lo que serían las condiciones para el crecimiento económico. Las condiciones para el crecimiento económico son una serie de factores económicos, sociales, demográficos y políticos que son necesarios para que un país, una unión de países o región pueda crecer económicamente de manera sostenible. Aunque existen muchas otras medidas que lo vemos en
en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones o la riqueza de una nación, ¿verdad? Se suele medir a través del Producto Interno Bruto. Para que se pueda dar este fenómeno de crecimiento económico, se han de dar una serie de condiciones y estas podríamos considerarlas como unos cimientos necesarios para que se asiente dicho crecimiento económico, ¿verdad? Y vamos a ver estos distintos cimientos, ¿cuáles serían? Entre las principales condiciones para el crecimiento económico deben darse en una economía figuran, ¿verdad?, las siguientes. Debe de haber inversión y ahorro. Ambas variables tienen una correlación positiva con el Producto Interno Bruto de un país, ¿verdad? Para que pueda crecer la economía de un país, se ha de asignar de manera eficiente, correctamente, ¿verdad?, sus inversiones. Con lo cual, tanto en nivel público como en nivel privado, ¿verdad?, deben de generarse inversiones y un nivel de productividad por trabajador que sean adecuados y que también sean sostenibles. Y si los niveles de ahorro de un país llegan a ser insuficientes, ¿verdad?, se tiene que atraer necesariamente inversión extranjera para crecer. Por eso decimos que ambas variables, tanto inversión y ahorro, ¿verdad?, tienen una correlación positiva con el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, a mayor inversión, a mayor ahorro, podemos decir que existe un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. También vemos otras variables que son los mercados intermediarios financieros, que hemos nosotros ya hablado también en la unidad 7 sobre mercados de dinero, ¿verdad? Y estos mercados y estos intermediarios financieros tienen un papel vital importante en el crecimiento, ya que permite, como habíamos mencionado, ¿verdad?, que tanto los agentes económicos que tienen superávit de recursos o que tienen un dinero que pueden ahorrar, ¿verdad? Luego de sus gastos, tienen un dinero, un superávit en su ingreso. Entonces, estos pueden prestar, ¿verdad?, a otros agentes económicos que tienen déficit, ¿verdad?, de dinero. Y los mercados financieros determinan qué oferentes de recursos ofrecen los retornos más atractivos que están ajustados al riesgo, ¿verdad? Siempre existe un margen de riesgo cuando se está trabajando con dinero, ¿verdad? Con los préstamos de dinero. Y también los mercados financieros, los intermediarios financieros, ¿verdad?, crean y transforman estos activos financieros para poder proveer de liquidez al mercado para que se pueda seguir realizando las transacciones en el mercado de dinero. Después también está la estabilidad política, las leyes y el derecho de la propiedad. La estabilidad política, junto con un marco legislativo apropiado y el derecho a la propiedad, ¿verdad?, ya sea tanto física o también intelectual, son fundamentales para fomentar y atraer la confianza de los inversores, ¿verdad? Estos inversores pueden ser públicos o privados. Y la incertidumbre económica, nosotros habíamos hablado también de la incertidumbre económica, ¿verdad?, que es causada en este caso por la inestabilidad política, ya sea también por casos de corrupción, ¿verdad? Supone un panorama de incertidumbre que rompe con la confianza de los inversores, que pueden ser los inversores extranjeros o también los nacionales, ¿verdad? Y cuando existe una incertidumbre o una desconfianza en el mercado, ¿verdad? Esto supone una clara reducción
del potencial de crecimiento económico que puede tener una economía de un país. Después vemos eh, otra variable que sería la inversión en capital humano. Y la inversión en las habilidades y en los trabajadores a los que le damos una alta cualificación de su trabajo, ¿verdad? Ha demostrado que es un complemento innegable a la inversión en bienes de capital. Los países que tienen altas tasas de inversión en educación y salud tienden a presentar las mayores tasas de crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, una, una alta inversión en capital humano también conlleva a un crecimiento del Producto Interno Bruto. También tenemos los impuestos y la regulación. Si mantenemos las otras variables constantes, los países que tienen menores tasas de impuestos y trabas demostraron que son los países que tienen una mayor tasa de crecimiento, ¿verdad? Y por último vemos el libre comercio y la libre circulación de capitales. El libre comercio fomenta el crecimiento económico al aumentar la competencia entre las empresas. Y esta competencia también fomenta la eficiencia productiva de toda la economía vía la reducción de los costos, ¿verdad? De los costos. Y también la libre circulación de capitales reduce el problema que comentamos anteriormente sobre el ahorro insuficiente de un país. Estas serían las principales condiciones para que exista crecimiento económico en un país, ¿verdad? Hablamos de inversión y ahorro, hablamos de unos buenos mercados intermediarios financieros. También necesitamos de estabilidad política y leyes que respalden, ¿verdad?, el derecho de la propiedad, la inversión en capital humano, los impuestos y la regulación que tienen menores tasas de impuestos, ¿verdad? Suelen ser las economías que también pueden tener un mayor crecimiento económico y en la libre circulación de capitales y el libre comercio también ayudan a un crecimiento económico, ¿verdad? Después vemos lo que sería la desigualdad económica, ¿verdad? ¿Qué es la desigualdad económica? Y la desigualdad económica es de repente la situación que existe, ¿verdad? Cuando existe una diferencia notoria con el tema del ingreso o la renta o el bienestar económico entre los distintos integrantes que forman la población de un país, ¿verdad? O de una zona geográfica. Aquí en este gráfico podemos observar, ¿verdad? Una parte donde tienen una estabilidad económica visible al tener unas viviendas dignas, ¿verdad? Vemos que hay vítores de capital, ¿verdad? De dinero. Y en otra, una, ya una zona donde los hogares no están en tan buenas condiciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que decimos cuando hablamos de desigualdad económica? Normalmente estamos haciendo referencia a una diferencia, ¿verdad? O sea que es evidente que cuando hablamos de desigualdad estamos hablando eh, de un antónimo a igualdad. Y en última instancia también esta desigualdad, ¿verdad? Habla de que dos familias no pueden de repente tener el mismo acceso, ¿verdad? Tanto a educación, salud, ¿verdad? Por lo tanto, tendrá lugar siempre cuando diferentes personas disfruten de repente de un ingreso o una riqueza diferente, ¿verdad?
que exista desigualdad en sí misma no es mala. Cuando existe inequidad o falta de justicia es que vemos como algo negativo a la situación económica de un país, ¿verdad? El problema de desigualdad económica está diferenciada en varios aspectos, ¿verdad? Y es importante que nosotros también sepamos cómo esto afecta tanto a la sociedad y a la economía en sí, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que lo malo en una desigualdad económica es la falta de justicia o la inequidad existente. También vemos en este capítulo, ¿verdad?, lo que son los países en desarrollo. Un país en desarrollo es un país en el que su economía se encuentra en, en vías o en pleno desarrollo económico, ¿verdad? Es decir, una economía que mediante un proceso acelerado, ya sea de inversión y formación, consigue crecer a ritmos acelerados, ¿verdad? ¿Esto qué significa, verdad? Que su economía está experimentando un rápido crecimiento gracias a los procesos de inversión y formación. Y habitualmente estos elevados ritmos de crecimiento se deben a que estos países que están en desarrollo, suelen partir de economías en estado de subdesarrollo, ¿verdad? Y entonces cualquier crecimiento gracias a los procesos de inversión y formación hace, ¿verdad?, que crezca rápidamente. Para saber si un país se encuentra en vías de desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad?, establece un indicador, el cual es el Índice de Desarrollo Humano, para clasificar el estado de las distintas economías que integra el planeta, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales características de los países en desarrollo? Existen diferencias entre sí, ¿verdad? Entre un país y otro, ya sea que ambos países se encuentren en desarrollo, ¿verdad? Los países en desarrollo suelen mostrar, ¿verdad?, una serie de características que los clasifican en un mismo bloque. O sea, aunque existan diferencias, también existen indicadores o características que lo pueden clasificar en un mismo bloque. Y los cuales mide los niveles de renta, la composición de sus economías y también otra serie de variables que lo tipifican o que lo ubican en países en vías de desarrollo. Y ahora vemos cuáles serían esas características, ¿verdad? Aquí les cité algunas para que ustedes manejen, ¿verdad?, cuáles serían las principales características, entre otras varias características, ¿verdad? Pero me pareció estas las más importantes. El nivel de vida bajo, ¿verdad? Un nivel de vida bajo, pero superior a aquellos países que están subdesarrollados. Una inestabilidad política, ¿verdad?, o estados fallidos, un marco institucional débil e inestable, un nivel medio de índice de desarrollo humano, o sea, un nivel medio, no un nivel bueno, un Producto Interno Bruto reducido, tasas de desempleo elevadas, pero tampoco muy elevadas, ¿verdad? Unas tasas de desempleo elevadas, pero que están moderadas dentro de lo que cabe, elevados índices de desigualdad, altos niveles de delincuencia, grado medio de escolaridad y formación, y crecimientos del Producto Interno Bruto dinámicos y también volátiles, ¿verdad? Estos serían las características que presentan gran parte de los países que se encuentran en vías de desarrollo. Después, también quería mostrarles a nivel país cómo estamos con el mercado laboral actualmente, ¿verdad?
aunque es de repente difícil encontrar datos precisos teniendo en cuenta que el último censo que se hizo casa por casa, en donde tenemos los datos más relevantes, ya lo tuvimos en el año 2002, y las encuestas que vamos teniendo en los últimos años eh, de repente tienen cierto margen que son de repente menos fiables, ¿verdad? Y lo que pude encontrar fue de la Dirección General de Estadísticas y Censos, de la encuesta permanente de hogares del año 2017, el mercado laboral en el Paraguay, ¿verdad? Encontré la publicación que fue publicado el 3 de mayo del 2018, y aquí vemos el mercado laboral en el Paraguay, ¿verdad? Que según las proyecciones de la población, en Paraguay existen aproximadamente 6.873.496 habitantes, y se exceptúan los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. O sea que exceptuando estos dos departamentos, esta es la cantidad de habitantes que tendríamos, de los cuales, de esta población, ¿verdad? 3.464.451 son hombres y 3.409.045 son mujeres. La población de 10 años y más de edad totaliza 5.493.661 habitantes, y de este grupo de personas se investiga su condición eh, laboral en la encuesta permanente de hogares, ¿verdad? Son 2.750.083 hombres y 2.743.578 las mujeres. La población que está realizando alguna actividad económica, por lo menos una hora en la semana de referencia de la encuesta, aquí sumada a la que está buscando activamente empleo, es aproximadamente 3.465.973 personas, que es la población económicamente activa. Y así vamos viendo, ¿verdad?, que cuánta es la cantidad según esta última estadística que tenemos en la encuesta permanente de hogares del año 2017. Y la que no realiza actividad económica o no busca empleo en el periodo de la encuesta, ¿verdad? La que es la población económicamente inactiva, es de 2.027.685 habitantes. De esto una cantidad es hombres, otra cantidad es mujeres, ¿verdad? Vemos también la cantidad de personas que están ocupadas, es decir, las que trabajan por lo menos una hora en el periodo de referencia de la encuesta, de las cuales 188.322 personas que trabajan menos de 30 horas semanales y que desean trabajar más horas por semana y que están disponibles para hacerlo. Estas entran dentro de lo que sería el subempleo por insuficiencia de horas, o sea que están deseosas de trabajar una mayor cantidad. Y también tenemos la cantidad de personas que se encuentran sin trabajo y aunque están disponibles, ¿verdad? Y están buscando empleo. Y según esta encuesta son 180.254 las que son del desempleo totalmente abierto, ¿verdad? De los cuales 97.673 son hombres y 82.581 son mujeres. Estos son los datos que pude obtener sobre el mercado laboral en el Paraguay,
lo más próximo que tenemos de las encuestas generales que tiene la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, ¿verdad? De esta forma, nosotros vamos terminando lo que sería el estudio de los conceptos, los ejercicios que hemos visto en esta materia, ¿verdad? En economía. Espero que hayan podido aprovechar esta materia, aunque tenemos una situación totalmente atípica, ¿verdad? Porque hubiéramos tenido unas clases presenciales a no ser por esta pandemia, ¿verdad? Yo desde desde mi materia espero que ustedes hayan aprendido. Me pongo a disposición si de repente eh, desean consultar algunos conceptos específicos. Ustedes tienen la posibilidad, de repente, si no hayan tenido oportunidad de rendir su parcial, el primer parcial o el segundo parcial, de recuperarlo el 27 de este mes de julio. Tienen el tercer parcial, el recuperatorio, para aquellas personas que no hayan podido rendir ya sea el primero o el segundo parcial. Y a finales del mes de agosto, a partir de la quincena del mes de agosto, van a estar teniendo ya la posibilidad de rendir su examen final, ¿verdad? Que se suma con los parciales que hayan dado, con los puntajes que tienen en el primer y segundo parcial, y también el trabajo práctico. Espero que cualquier duda o consulta que tengan en este tiempo se comuniquen conmigo, y con mi gusto voy a estar respondiendo a las consultas que tengan. Lucina, no sé si querés mencionar algo, querés consultar algo. Tus compañeros el día de hoy creo que no pudieron ingresar a la clase, entonces estamos solitas. Bueno, de esta manera quiero mencionarles, ¿verdad?, que en el examen final tiene el mismo formato que hemos dado en el primero y segundo parcial, y que se suma algunos conceptos que hemos visto ahora en la unidad 8. Entonces entran para el examen final desde la unidad 1 hasta la unidad 8. Y van a tener preguntas falso verdadero, también las pareas que han tenido también ya oportunidad de realizar en el primero y segundo parcial, y también las respuestas, las consultas con respuestas múltiples, y de esa forma ustedes puedan ir demostrando cómo aprendieron en el transcurso de esta materia, ¿verdad? Básicamente es eso de mi parte. Cualquier duda o consulta, hoy tenemos también foro en donde tienen 5 consultas que están relacionadas a esta unidad, que espero puedan participar, porque les va a ayudar ya también a tener una idea de las consultas posibles en el examen final sobre esta unidad, ¿verdad? Creo que hemos visto todo con lo que respecta a esta materia. Les nombro cuáles son las unidades, ¿verdad? A partir del 1 al 8. En la unidad 1 tenemos Introducción al Conocimiento Económico, donde hemos visto los conceptos tanto de economía, eh, la economía positiva, la economía normativa, también los métodos inductivos, deductivos, los modelos económicos, la medición de las variables económicas, de repente los factores de producción de la economía. Y luego en la unidad 2 hemos visto la evolución de la economía como ciencia,
en donde vimos Grecia, Roma, manifestaciones escolásticas, mercantilismo, fisiocracia. Hemos visto también la escuela clásica, la escuela socialista, eh, la crisis del año 1930, keynesianismo, hemos visto liberalismo económico, integración y también globalización. Esto en la unidad 2. Y en la unidad 3 hemos visto lo que es el sistema económico, en donde vimos concepto de sistema económico, tipos, la escasez, la elección, factores productivos, también vimos frontera de posibilidades de producción, los problemas económicos de la economía, ¿verdad? El qué producir, cómo producir, para quién producir, eh, y todo esto entró en la primera unidad. Estas tres unidades, perdón, en el primer parcial, estas tres unidades formaron parte de del primer parcial. Y a partir de la unidad 4, que sería la teoría del consumidor, ya sea la conducta de los consumidores, la curva de la indiferencia, el límite presupuestario, el equilibrio del consumidor y el excedente del consumidor, ya entra en el segundo parcial, junto con la unidad 5, que es teoría del mercado, de donde fuimos viendo el concepto, la definición de mercado, el mecanismo del mercado, la oferta, la demanda, el equilibrio. Vimos también los desplazamientos que ocurren en la curva de la oferta, la curva de la demanda, cuáles eran los factores subyacentes que producían desplazamientos de la curva de la oferta, de la curva de la demanda, ¿verdad? Eh, También vimos en la unidad 6 análisis de la macroeconomía, vimos los conceptos macroeconómicos, vimos la medición de las variables económicas, los ciclos económicos, ¿verdad? La inflación, desempleo, crecimiento. También vimos la contabilidad nacional, el origen del Producto Nacional y su medición, la renta nacional, la renta personal, la renta nacional y la renta personal disponible. También vimos los indicadores de la economía paraguaya en el corto plazo, hemos visto el PIB, hemos visto también la inflación en la página web del BCP. También en la penúltima unidad, que es la unidad del mercado de dinero, la unidad 7, hemos visto el concepto de dinero, el dinero y las distintas funciones que tiene, la oferta y la demanda de dinero. Hay no olvidar, ¿verdad?, que la oferta de dinero está eh, en manos del Banco Central de cada país, ¿verdad?, que está regulado por el Banco Central de cada país, ¿verdad? Eh, También vimos el tipo de interés, que sería el precio del dinero. Vimos también el tipo de interés, la demanda agregada, vimos la inflación, el nivel de precios. Y por último, en esta unidad 8, hemos visto desarrollo y crecimiento económico, ¿verdad? La diferencia que existe entre desarrollo y crecimiento económico. También vimos lo que son las condiciones para el desarrollo económico. Vimos también la desigualdad económica. Vimos las características de los países en vía de desarrollo y vimos de la última encuesta la población económicamente activa con la que cuenta el país, ¿verdad? Entonces así hacemos un resumen de todo lo que hemos desarrollado en este semestre en la materia economía. Espero que hayan podido fijar los conceptos y cualquier duda o consulta que tengan, siempre cuenten conmigo y en la medida de mis posibilidades y tiempo voy a tratar de responder a todas sus consultas. Les deseo éxito en sus exámenes y también que todos puedan pasar este semestre y podamos encontrarnos en el siguiente semestre, Dios mediante, ya de acuerdo a cómo evolucionamos con respecto a la pandemia. Si tenemos la posibilidad de tener ya clases presenciales, también vamos a estar conociéndonos más. O si de repente continuamos con las clases virtuales, también vamos a estar desarrollando probablemente otras materias.
Les deseo buenas noches y les espero en el foro.